Hola, bienvenidos a este ciclo 2016 de BMW Car Club TV. Este año es un año muy especial para la marca, ya que se conmemoran los 100 años de su nacimiento. Allá por el año 1916 arrancó siendo una fábrica de motores de avión. De hecho, el nombre BMW significa Fábrica Bávara de Motores. Y bueno, después fue evolucionando. En la década de los 20 se empezó a fabricar el primer vehículo. Por esos años la economía en Alemania estaba deprimida y tuvieron que incursionar en la creatividad para que la gente pudiera movilizarse. Y ahí fue que BMW compró una licencia para producir la IZ. Luego empezó a mejorar la economía y apareció el BMW 700, que esa fue la base del resurgimiento de BMW. Y luego vino todo lo que es la New Class, lo que nosotros conocemos acá como los 2002, que ese fue el comienzo de lo que es hoy en día los Sport Sedan, el concepto Sport Sedan que hasta el día de hoy en los Serie 3 actuales sigue imponiendo la marca. Bueno, para comenzar el programa de hoy, los invito a ver imágenes del evento que se llevó a cabo en Fraiventos en el mes de junio, donde fuimos con toda la gente del club al Gran Hotel Fraiventos, pasamos un lindo fin de semana.
Allá por mediados de los 80, BMW crea una nueva división con el fin de buscar cosas innovadoras, de innovar. De esta nueva división, el primer producto que surgió fue el vehículo que le vamos a mostrar ahora, una Z1. Nos vinimos hasta aquí, hasta Punta del Este, y Burkhardt fue a hacer una nota a un ejemplar que hay aquí en Uruguay. Bueno, bienvenidos una vez más a otro programa de BMW Car Club TV. En 1985 BMW fundó una subsidiaria que se llamaba BMW Technic GmbH y el fin de esa subsidiaria era ejecutar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias en el sector del automóvil. El resultado, el BMW Z1. La consigna de esta nueva filial de BMW Technic, era innovar a cualquier costo, sin importar el costo comercial final que tuviera. En principio el proyecto se llamó Libertad en 4 ruedas y bueno, a medida que fue avanzando, el presidente de BMW, von Kuhnheim, se mostró interesado por el proyecto y aprobó la fabricación de prototipos. Hasta que finalmente, en 1987, este auto se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt y bueno, mostró un interés brutal y era un auto totalmente innovador que otras marcas no tenían y bueno, como que volvía a retomar fuerza el concepto de roadster. Bueno, este auto trae el motor M20 B25 que equipó la berlina la E30 del 325i y bueno, tiene una disposición bastante particular que se lo permite por el ancho de trompa que tiene, que es el motor delantero central. Si ustedes se fijan, acá está el centro de la rueda y bueno, el motor está casi que del centro de las ruedas delanteras hacia atrás. Comparte muchas partes con la serie 1330, menos el tren trasero, que es el tren trasero llamado Z-Link, que este fue el primer auto que equipó esa configuración de suspensión. Y bueno, además de tener varias cosas innovadoras que no vinieron en otros modelos, equipó sí partes que se pusieron en modelos posteriores de BMW. Todo en este auto fue diferente a lo que se acostumbraba en BMW en la época. Las líneas, el diseño, las llantas, y bueno, y después está esto que es bastante innovador para la época, fue algo totalmente raro, que es el sistema de apertura de puertas. Uno aprieta este botón acá, la puerta se abre y se mete adentro de la carrocería del vehículo. Después, otro detalle bastante interesante, BMW se obsesionó bastante con el tema de la aerodinámica en este auto, al punto que hasta el silencioso trasero, acá tiene una especie de alerones, el silencioso trasero fue estudiado en el túnel de viento para que tuviera lo que se llama un buen downforce o efecto suelo y bueno, mejorar lo que es el comportamiento general del auto, ¿no? El auto está construido en un monocasco de acero y la particularidad que tiene es que todas sus partes son de plástico. Además del rasgo que más llama la atención, que son las puertas escamoteables que se meten adentro de la carrocería y bueno, estuvimos dando unas vueltas en el auto y muestra una rigidez muy superior a lo que es un cabrio común, ¿no? O sea, una berlina que fue convertida a cabrio, ¿no? Este auto se comporta bien, se siente seguro y no tiene los crujidos y el pandeo que tiene un cabriolet común. Bueno, ahora vamos a seguir disfrutando este auto acá por las calles de Punta del Este y bueno, los dejo con Nacho, que hizo un informe especial sobre este auto. Muchas gracias Burkhardt, muy bueno el informe. Ahora la producción del programa armó un informe especial de este vehículo, ya que, como podrán ver, da mucho que hablar.
El BMW Z1 es el primer Z de la marca y el primer Roadster desde el 507 de los años 50. La letra Z es la inicial de la palabra Zukunft, cuyo significado en alemán es futuro. Su desarrollo fue llevado a cabo por la subsidiaria BMW Technik GmbH, liderada por el ingeniero Ulrich Bess, división creada en el año 1985 para ejecutar desarrollos en el área de tecnología del automóvil que replantearon los conceptos básicos de diseño automotriz y marcaran tendencias. El Z1 nació como un prototipo, pero su presentación a la prensa en el año 1986 tuvo un éxito tal que en noviembre de ese mismo año se decide enviarlo a una cadena de producción en serie no automatizada, con un objetivo de armado de 5 autos por día. Dado que el objetivo del proyecto nunca fue la producción en serie, y para que el proyecto fuera económicamente viable, se decidió tomar el 325-30 como base, del cual reutilizó su motor, caja de cambios, elementos de suspensión delantera, entre otros. La carrocería de materiales termoplásticos reciclables iba montada sobre un chasis monocasco de acero galvanizado. Su moderado peso, conjuntamente con el potente motor, permite al Z1 acelerar de 0 a 100 en poco más de 7 segundos y alcanzar una velocidad de punta de 230 km en la hora. El diseño totalmente distinto a los BMW de la época, los materiales utilizados, las puertas de apertura vertical que se introducen dentro de la carrocería y el deflector de aire trasero son indicios claros del fin innovador del proyecto. Pero el Z1 también introdujo otras innovaciones no tan visibles, pero no por ello menos importantes, como la suspensión trasera Z, cuya configuración posteriormente fue utilizada por otros modelos de BMW, que conjuntamente con una estudiada aerodinámica tuvo como resultado un comportamiento dinámico excepcional. Presentado al público en el Salón de Frankfurt de 1987, comenzó la entrega a los clientes en 1989 y su producción se extendió hasta el año 1991 con un total de 8.000 unidades producidas. Como les había comentado, nos vinimos hasta Punta del Este y entre otras cosas, aparte de la nota del Z1, nos vinimos a la casa de Gustavo, que es un socio del club, que es fanático de la marca también, tiene más de un BMW, pero tiene un auto que acá no hay muchos, es un E9, de acuerdo a la denominación de carrocerías de BMW, un 3.0 CS, que vamos a hacerle una nota a Gustavo y que nos cuente a ver cómo se hizo de este auto, cuál es la historia del auto, cómo llegó a sus manos y conversar de todo un poco con él. Así que vamos a ver la nota. Bueno, aquí estamos con Gustavo, es un socio del club, aficionado a la marca y bueno, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Al contrario, el placer es mío haberlo recibido. Bueno, y como sabemos nosotros, vos no es el único BMW que tenés otro, tuviste otros, ¿cómo llegaste a la marca? Y bueno, como mucha gente aquí en Uruguay, BMW les marcó la vida en nuestros años jóvenes, digamos, y bueno, yo siempre en principio quise tener un 2002, lo logré no hace mucho y a partir de eso, bueno, me integré con otra gente que era entusiasta de la marca y bueno, eso también potenció un poco el conocimiento de estos autos y bueno, es eso. Uh-huh. Bueno, y después, ahora tenés el 2002 y aparte tenés este otro ejemplar. Este tipo de auto, bueno, está el 3.0 CS, era un auto que yo había visto muy pocas veces en Uruguay
y realmente me gustó el diseño, y me interesó mucho y empecé a informarme en cuanto a todas las características, su historia y todo eso, y bueno, también fue un objetivo dentro de los que tenía el poder traer uno a Uruguay, y bueno, por suerte. El auto este lo pude ubicar en Hungría, después de buscar en páginas de autos clásicos en internet, después de tener unas cuantas opciones, se fue decantando todo y bueno, quedaron dos opciones, uno que estaba en Alemania, que bueno, la relación precio, digamos, estado no era tan buena como este, y bueno, empezamos a mensajearnos, a enviarnos información, fotos. ¿Tuviste que ir hasta allá? Y bueno, sí, hasta que llegamos a un acuerdo, bueno, lo ceñé y me fui con Karina, mi señora, hasta allá. Estuvimos unos días, ya conocimos Budapest y bueno. Yo ya sé, pero digo, estaría bueno que lo cuentes, que Karina tuvo algo que ver en la compra de este auto. Sí, por supuesto, sí, ella me apoyó en todo momento, ¿no? Y bueno, para tener, digamos, la hinchada a favor, fue que hicimos este paseo y bueno, le encantó, por suerte. Me dio para adelante, y que es importante, es el otro 50% para tomar una decisión. Sí, obviamente. Pero pará, contanos, ¿con qué fin fue que te llegó este auto? O sea, bueno, sí, había un motivo, una razón muy especial. ¿Con qué motivo? Que bueno, ya soy cincuentón y en aquel momento, bueno, fue una buena idea, un buen regalo que se le ocurrió a ella, y bueno, fue el motivo y la excusa para poder adquirirlo, ¿no? Sí, de ahí surge la pregunta, ¿cómo hiciste, no? Para que después de tantos años de casado, claro, cumplas 50 y te regalan un auto de esto, se ve que sos un buen marido. Sí, bueno, me defiendo. Bueno, ¿y qué le has hecho al auto desde que lo tenés? Bueno, básicamente cuando llegó, consulté con mi mecánico de cabecera, Gonzalo. Sí, y bueno, sí, se le hicieron varias, no mejoras, pero, o sea, el tren delantero, por ejemplo, frenos y el tema caja de cambios, tenía una pequeña pérdida de eso, o sea, eran problemas, mantenimiento general, digamos, sí, eran problemas más que nada del poco uso que tenía. Tenían unas cubiertas Michelin que eran del año 85 más o menos, estaban todas cuarteadas, o sea, que lo que indica el poco uso que se le daba al auto, ¿no? Entonces, bueno, frenos, tren delantero, caja de cambios y poca cosa más. Y bueno, y un, digamos, embellecimiento de lo que es toda la parte estética de motor y de carrocería, ¿no? No, la verdad que está muy lindo, y está bueno eso de que hay de estos ejemplares por el mundo y que los podamos traer, ¿no? Porque es cierto, sí. Como no antes se no se podía, ahora se puede traer, podés decir, bueno, me traigo tal auto, después hay que pagar los impuestos, pero bueno, eso. Pero una vez que uno está, la verdad que yo cuando lo vi allá que fui a la automotora donde estaba y lo vi en vivo, la verdad que fue una emoción muy grande. Y bueno, el poderlo manejar y probarlo allá, me terminé de convencer que es el auto para mí. Bueno, felicitaciones, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Y bueno, ahora vamos a dar una vuelta para ver cómo anda. Con mucho gusto.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, el primero del ciclo 2016. Como les había comentado, este año se conmemoran los 100 años de la marca, así que vamos a estar haciendo algún evento conmemorativo con el club, luego les estaremos contando, les estaremos dando las novedades en los próximos programas de este año. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de este ciclo 2016 de BMW Car Club TV.